Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. 8:05. Uy, hoy me he retrasado un poquito, Me voy a tener que aplicar un correctivo. 7:05 en las Islas Canarias. Vamos con las noticias de las 8 con la ayuda de doña Carmen Carbonell. Actualizamos la información a esta hora de la mañana hablándoles de la hija de Edmundo González, que estuvo ayer en la manifestación de Madrid, donde leyó un discurso de su padre en el que pide a sus compatriotas venezolanos que no cejen en su lucha. La convocatoria celebrada en la Plaza de las Cortes sirvió como punto de partida para reivindicar a nivel mundial el derrocamiento del régimen de Nicolás Maduro. Entre banderas venezolanas y pancartas reivindicativas se pudieron escuchar vítores hacia Edmundo González y abucheos contra Nicolás Maduro. Carolina González, la hija del presidente electo, leyó unas palabras de Edmundo, que no acudió a la concentración. Hago un llamado a la comunidad internacional a redoblar los esfuerzos por la restitución de la democracia y la libertad en Venezuela. La voluntad del pueblo expresada el 28 de julio tiene que ser respetada y lo haremos respetar. María Corina y yo les aseguramos que esta lucha que iniciamos continuará hasta alcanzar los objetivos que nos pusimos, hasta el final. Agradezco al Gobierno de España por brindarme apoyo y cobijo a mí y a mi familia en estos días tan difíciles. Compatriotas, no desmayen, que no los defraudaré. Esta manifestación había sido impulsada por María Corina Machado y otros destacados disidentes como Leopoldo López, el exdiputado Enrique Otero o el exalcalde de Caracas, Antonio Ledesma. Por cierto, que también Vox ha registrado una moción en el Senado para el reconocimiento de Edmundo González. Así lo explicaba Pepa Millán. Quiero anunciar también que hemos registrado en el día de hoy en el Senado una moción para exigir al Gobierno el reconocimiento de Edmundo González como presidente electo, así como la ruptura de todos sus lazos con un régimen que reprime y que lleva a cabo los peores crímenes contra su pueblo. El Partido Socialista no es indiferente a este hecho, sino que es cómplice directo de la situación que viven los venezolanos en su tierra. Lo es porque siempre se han mostrado del lado del dictador. Así lo ha hecho José Luis Rodríguez Zapatero o Juan Carlos Monedero, con quien formaron gobierno, por cierto. También con muestras de apoyo al régimen, como la presión ejercida para que se levantaran las sanciones. El caso de Elsi, por ejemplo, es solamente un ejemplo más de la complicidad de este gobierno con una tiranía que ha llevado a cabo más de 15.000 detenciones arbitrarias y 653 casos de tortura en 6 años. Esta complicidad no hubiera sido tampoco posible sin la indiferencia y la tibieza de la Unión Europea, con Borrell como máximo representante. Bueno, importante el mensaje de ayer de Edmundo González ante los venezolanos concentrados en la Plaza de las Cortes por la convocatoria de María Corina Machado. Importante el mensaje de Edmundo González por esas palabras donde dice que van a continuar María Corina y él luchando, y donde al final pide a los venezolanos no cejen en su empeño. Yo no les defraudaré. Bueno, viene Edmundo González a tratar de insuflar un poco de ánimo en la gente que se había quedado un tanto fría después de leer su comunicado de hace un par de días. Vamos a ver al final quién ha salido beneficiado con la salida de Edmundo González de Venezuela. Ya les dije ayer que todo dependía de una sola cosa. Si Edmundo González continúa la lucha desde aquí, con María Corina Machado en Venezuela, entonces este movimiento de salida de Edmundo González es positivo. Si Edmundo González se quedaba callado y renunciaba a la actividad política, entonces evidentemente era una victoria del régimen asesino de Maduro. Por las palabras que leyó ayer Carolina, la hija de Edmundo González, en la concentración delante de las Cortes, pues parece que Edmundo González tiene la intención de continuar con la lucha desde aquí, y en ese sentido lo que pasó ayer en el Congreso
donde se debatió el reconocer a Edmundo González como presidente electo de Venezuela, pues es importante porque es un espaldarazo. Como será un espaldarazo la semana que viene que el Europarlamento haga lo mismo. Vox ya ha pedido que el Senado español también haga lo mismo. En el Senado sí que no hay ninguna duda de que la propuesta de reconocer a Edmundo González sale adelante porque el Partido Popular tiene mayoría absoluta, a la que se sumarían los 3 senadores, creo, que Vox tiene en la Cámara Alta. Bueno, pues esperar y ver. El discurso leído por la hija de Edmundo González va en la línea correcta. Por cierto, siguen las dudas sobre dónde está la otra hija de Edmundo González. La tienen retenida las autoridades venezolanas, está asilada en alguna parte, pues sigo sin saberlo. Y lo malo es que tampoco conozco a nadie que lo sepa, salvo alguien que tampoco va a decir nada, que es la familia del propio Edmundo González. Veremos cómo evolucionan las cosas en los próximos días y veremos si al final es Maduro el que gana o es la democracia. Gibraltar reclama a España que entregue el bloque de hormigón que se llevó Ortega Smith en el año 2014. Según ha dicho el ministro principal de Gibraltar, Fabián Picardo, el Peñón no va a renunciar a su soberanía y no va a permitir que se crucen determinadas líneas. En el año 2014, el bloque de Marras intentaba complicar el trabajo de los pescadores españoles, por lo que en una acción clandestina de Ortega Smith fue retirado y actualmente se encuentra en la sede de Vox en Madrid. La petición ha sido respondida por el propio diputado de Vox en un mensaje que ha publicado en la red social X, en la que dice Ortega Smith textualmente: a ver, pirata Fabián Picardo, si te atreves, ven tú a buscarlo y te lo llevas a lomos. Gibraltar español, fuera piratas del Peñón. El alcalde de Gibraltar, Fabián Picardo, el alcalde ocupa de Gibraltar, se permite el lujo no solo de estar aumentando el terreno de Gibraltar con materiales de construcción, con arena, con piedra, traídos desde España, sin que el gobierno español ponga fin a esa labor, que lo que hace es que Gibraltar vaya comiendo cada vez más terreno al mar y, por tanto, aguas territoriales, sino que encima el alcalde ocupa de Gibraltar, Fabián Picardo, se permite el lujo de reclamar a España que le devuelva el pedrusco que Ortega Smith se llevó, que estaba obstaculizando la labor de los pescadores españoles. Todos los que odian España, todos los que quieren el mal de España, todos los que quieren aprovecharse de España, están crecidos con Pedro Sánchez. Se sienten chulos. Van de perdonavidas por la vida y tratan de humillar a España y a los españoles siempre que tienen ocasión. Lo cual, por supuesto, no es culpa de esos chulos. No es culpa del alcalde ocupa de Gibraltar, no es culpa de los separatistas catalanes, no es culpa de los de Bildu. La culpa es quien desde el Palacio de la Moncloa ha conseguido, a base de concesiones y de humillaciones, que todos esos chulos estén crecidos. Javier Ortega Smith le ha respondido bien a Picardo: si tienes narices, ven tú a por el pedrusco, que está aquí en la sede de Vox bien custodiado, y te lo llevas a lomos. Pues, si se piensa Picardo que todos los españoles son como Sánchez, que le va a consentir cualquier humillación, pues hombre, se equivoca. Sánchez, desde luego, no es representativo de los españoles. Como no es representativo de los españoles, un majadero que habló ayer en la tribuna del Congreso e insultó a nuestro compañero Mario Noya. Escuchen. Javier Sánchez Serna, el coordinador autonómico de Podemos Murcia y diputado en el Congreso, insultaba desde la tribuna de oradores a Mario Noya, colaborador de esta casa, al que llamaba sionista genocida. Golpistas brasileños como Eduardo Bolsonaro, pinochetistas chilenos, hijos de nazis como José Antonio Caz, sionistas pro genocidio como Mario Noya y apaleadores de ancianos como su socio Javier Milei.
Este fragmento formaba parte del discurso pronunciado ayer en el Congreso de los Diputados, en el que criticó las declaraciones de Vox en las que se relacionan delincuencia con inmigración ilegal. El diputado de Podemos, Javier Sánchez Serna, se refirió a los participantes del Foro Madrid en Buenos Aires, impulsado por la Fundación Disenso, diciendo que los criminales estaban en ese evento y que fuera Vox a buscarlos allí. Bueno, para este diputado podemita murciano, por cierto, ¿qué tal va allí Podemos? No muy bien, ¿verdad? Como no va muy bien en ninguna parte de España, porque aunque tuvisteis un momento de gloria engañando a mucho incauto, hasta a mí, que estuve a punto de votaros en su día, fíjense, qué ingenuos y qué buena gente somos los españoles. Aunque tuvisteis vuestro momento de gloria, pues ahora, en fin, sois un rescoldo de la hoguera que en su momento fuisteis. Aprended, flores de mí, lo que va de ayer a hoy, etcétera, etcétera, etcétera. Al final, los votos os han puesto en vuestro sitio, que es la marginalidad. Y lo peor de todo es que además os han echado auténticos pelanas, como Yolanda Díaz. O sea, qué malo tiene que ser uno, qué torpe, para que sea Yolanda Díaz quien le eche de la política. Yolanda Díaz, que tiene el mismo tirón electoral que una lata de berberechos. Bueno, pues Yolanda Díaz ha acabado con Podemos. Dicho eso, es decir, habiendo dejado claro que no eres más que un representante marginal de una corriente política absolutamente marginal y en vías de desaparición, permíteme que te diga, majadero, que Mario Noya tiene más dignidad en la uña del dedo meñique que tú en todo tu cuerpo. Y sí, Mario Noya es sionista, por supuesto, como debería serlo toda la gente de bien. Como debería serlo toda la gente que crea que el pueblo judío tiene derecho a vivir en paz en un país donde no tenga que sufrir pogromos, donde no tenga que sufrir persecuciones, donde no tenga que ser machacado por sus vecinos. Ahora, que le llames a Mario Noya genocida. Le llamas genocida porque apoya a Israel. No, perdóneme que te diga que el genocida eres tú, majadero. Porque si hay alguien que está cometiendo un genocidio con los palestinos, es precisamente esa élite corrupta, ladrona y asesina llamada Hamás, que lleva gobernando 17 años en la Franja de Gaza y que se dedica, por ejemplo, pues a negar derechos a las mujeres, a matar a homosexuales, a asesinar a aquellos palestinos que forman parte de otras corrientes políticas distintas de Hamás y, por supuesto, a negar todos los derechos básicos de los palestinos. Es Hamás quien se ha dedicado a recibir todo ese dinero que se ha enviado a Palestina gracias a gente como tú, no para aumentar el nivel de vida de los palestinos, sino para construir infraestructuras militares con las que atacar a Israel. A ti los palestinos, chavalote, te importan un soberano bledo. No te mueve a la compasión el hecho de que Hamás mate a palestinos. A ti lo que te gustaría, lo que te molaría es que Israel desapareciera, porque en el fondo no eres más que un nazi, un nuevo nazi. Odias a los judíos por ser judíos, odias a Israel por ser Israel. Y déjame decirte que efectivamente en la Franja de Gaza se está cometiendo actualmente un genocidio. En la Franja de Gaza se están cometiendo crímenes de guerra monstruosos, y que todos y cada uno de ellos son responsabilidad de Hamás, no de Israel. Mientras que Israel construye misiles para proteger a su población, resulta que Hamás construye túneles para proteger a sus soldados y a la población la tiene arriba, para que reciban ellos las bombas. En los túneles van los soldados valientes de Alá que quieren estar protegidos mientras sus mujeres y niños mueren arriba. En segundo lugar, Israel es el único ejército del mundo que avisa a la población civil de sus ataques.
Y precisamente lo podemos afirmar con total certeza porque Israel ha presentado las pruebas ante la Corte Penal Internacional. Los millones de SMS, de octavillas, de llamadas telefónicas, de WhatsApps que a diario manda a los palestinos que viven en la Franja de Gaza. Oye, que vamos a bombardear en esta zona o vamos a atacar. Evacúa. ¿Y sabe usted quién no les deja evacuar a los palestinos? A la población civil palestina. Justo los de Hamás, sus amigos, esos nazis con los que usted parece que empatiza. De todos y cada uno de los civiles muertos en la Franja de Gaza desde el pogromo del 7 de octubre, el responsable único, no digo último, no digo principal, único, es Hamás, quien utiliza como escudos humanos a las mujeres y a los niños, porque además de asesinos son cobardes, y quien utiliza instalaciones civiles como base para operaciones militares. Ambas cosas, utilizar como escudos humanos a la población civil, utilizar instalaciones civiles como base militar, son crímenes de guerra condenados por las convenciones de Ginebra. Y eso lo hacen tus amigos, majadero podemita. Eso lo hacen tus genocidas. Israel no es genocida, tus amigos sí. Pero además, por último, hace falta ser muy malvado como ser humano para, después del 7 de octubre, el pogromo del 7 de octubre, donde tus amigos, tus nacitos, se dedicaron a violar a mujeres, a asesinar a bebés, a quemar vivas a familias, hace falta ser muy mala gente para seguir teniendo esos amigos. Porque lo que estás lanzando al mundo, el mensaje, querido podemita murciano, es que existen causas que justifican, por ejemplo, el violar a mujeres. Porque usted me puede hablar, tú me puedes hablar, no mereces que te trate de usted. Tú me puedes hablar de causas palestinas, asentamientos de colonos, lo que quieras, hasta el 7 de octubre. Pasado el 7 de octubre, no hay nada, nunca, bajo ningún concepto, que justifique la violación de mujeres, el asesinato de niños, que se queme vivas a familias, que se secuestre a civiles, más crímenes de guerra, que se ejecute a civiles a sangre fría mientras están secuestrados. Todo eso son crímenes de guerra. En Gaza se cometen crímenes de guerra de manera cotidiana y todos los comete Hamás. Los cometen los tuyos, majadero. Antes de hablar de Mario Noya, te lavas la boca con agua y jabón. Porque tus amigos demuestran que difícilmente alcanzas la categoría de ser un ser humano digno. La popularidad de Justin Trudeau en Canadá cae en picado después de sufrir una serie de polémicas en torno a las medidas adoptadas por su gobierno. De hecho, el gobierno de Trudeau perdería 3 de cada 4 escaños si se celebraran las elecciones mañana en Canadá. Como les contamos, la impopularidad de Justin Trudeau y la pérdida de apoyo de su partido hace ver que quizás se puedan adelantar elecciones en Canadá que en principio estaban previstas para el año 2025, el año próximo. Trudeau, que ha ganado 3 elecciones generales consecutivas desde 2015, ya no cuenta con el apoyo del socialdemócrata Nuevo Partido Democrático, que es el que sostiene su gobierno. La última encuesta de Leger, una reputada empresa de sondeos canadiense, señala que el Partido Conservador de Canadá mantiene su liderazgo con el 45% de los votos a nivel nacional, seguido del Partido Liberal con el 25%. Y el Nuevo Partido Democrático con el 15%. Añade este sondeo que 2 de cada 3 canadienses, es decir, el 65%, no confían en la capacidad de Justin Trudeau para seguir gobernando sin el apoyo de los socialdemócratas. Además, más de la mitad de los canadienses, el 54%, cree que el Partido Conservador de Canadá, de Tiempo Libre, ganará las próximas elecciones federales. Bueno, pues 3 de cada 4 escaños que pierde Trudeau. Trudeau es uno de los seres más tóxicos que hay en estos momentos dentro del panorama progre. Mira que los progres son en general bastante tóxicos, pero lo de Trudeau va más allá de cualquier tipo de medida. Es el típico progre
estúpido de los que va a la India en visita oficial y se viste con un sari disfrazado de indio y esas cosas, mientras que todos los indios a su alrededor estaban con traje de chaqueta y corbata, que es lo que corresponde, porque no están en una celebración de bailes folclóricos. Es ese tipo del progre postureante, ¿no? Pero que luego rascas y debajo de esa aparente amabilidad lo que hay es un aspirante a tirano brutal, como quedó, por ejemplo, de manifiesto en esas medidas absolutamente autocráticas que adoptó durante la pandemia de COVID para obligar a todos los camioneros que entraran en Canadá a vacunarse, y donde puso en marcha medidas ya próximas a un estado policial, de incautación de cuentas corrientes, de mandar a la policía casa por casa para preguntar a la gente por los mensajes que ponía en las redes sociales. Bueno, demencial. Al final, pues todo eso, mucha gente dice, Dios mío, es que no hay nadie que pare los pies a este tipo de aspirantes a autócrata. Por ejemplo, un Pedro Sánchez aquí, ¿no? Aunque el Trudeau es infinitamente más tóxico, y mira que es difícil. Bueno, pues claro que hay alguien que pare los pies a todos estos autócratas. Ese alguien es usted, el votante. Al final son los votos los que determinan quién nos gobierna o quién no nos gobierna. Trudeau ha tratado de ejercer de autócrata y la gente se lo está pagando en las encuestas. Pues en estos momentos creo que está el cuarto partido, cuando era el primero, y pierde 3 de cada 4 escaños. Y ya en el Parlamento ha perdido el apoyo de uno de los partidos que necesitaba para completar su mayoría de gobierno. Me alegra mucho que Trudeau se vaya a despeñar electoralmente. Los canadienses le van a castigar por todo lo que ha hecho malo, que es mucho. Vamos con don Alejandro Baños para que nos cuente qué trae hoy Voz Media en portada. Buenos días, don Alejandro. Buenos días, don Luis. Hoy en Voz Media les informamos de todo lo que nos dejó el primer debate entre Donald Trump y Kamala Harris. Los principales aspirantes tuvieron su primer cara a cara después de que Harris tomase las riendas de la candidatura demócrata tras la retirada de Joe Biden. El debate se celebró en los estudios de ABC News ubicados en la ciudad de Filadelfia y duró 90 minutos, con 2 minutos finales para que cada uno de los candidatos expusieran su último discurso. Respecto al primer debate, Donald Trump recibió nuevamente el apoyo de Robert Kennedy Jr. El ex candidato independiente a la presidencia de Estados Unidos volvió a pedir el voto para Trump al ser la única manera de que se puedan llevar sus iniciativas y objetivos a la Casa Blanca. Cambiando de asunto, un estudio de la Universidad de Washington reveló que la pandemia envejeció prematuramente los cerebros de los adolescentes, ya que produjo alteración de las rutinas diarias y las actividades sociales. El estudio determinó que las mujeres se vieron más afectadas que los hombres al envejecer su cerebro más de 4 años, por algo más de 1 año los de su género opuesto. Concluimos visitando el espacio porque SpaceX, compañía de Elon Musk, lanzó exitosamente la Polaris Dawn, la primera misión con tripulantes no astronautas de la historia. De este modo se convierte en el primer viaje comercial al espacio. Para ampliar estas informaciones y conocer otras noticias, no olviden visitar nuestra página web voz.us y nuestras redes sociales. Bueno, y déjenme hablarles de Navarretinto,